Toca ahora en la exposición. Yo voy a hablar un poco del rol que ha tenido, el nuevo rol que tienen tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas. Y vamos a hacer un poco un recuento de qué es lo que ha venido ocurriendo hasta este momento. Estamos en el día 66 del confinamiento social. Cuando el 6 de marzo se descubrió en el Perú, o se dio a conocer en el Perú el primer caso del primer infectado, en ese momento el principal problema en el país era el de la seguridad ciudadana, ¿no? Las encuestas que se habían hecho hasta ese momento de percepción, tanto de problemática como percepción de inseguridad, daba que el principal problema era la seguridad, luego venía el tema de la corrupción y en el quinto lugar estaba el tema de la salud. Entonces, punto número uno, entramos de un momento a otro, de una problemática fuertísima de inseguridad ciudadana, con una percepción del 90% de inseguridad. La gente tenía miedo a salir a las calles porque le iban a asaltar, porque le iban a robar, con una tasa de victimización del 40%. Y quiero hacer un poco la analogía. Lima, sumamente insegura. El norte, Lambayeque, y en el oriente, Loreto. 3 ciudades, además, que hoy son las que tienen la mayor cantidad de infectados. Entonces, hasta ese momento había una inseguridad fuertísima, pero de un momento a otro llegó a Perú el virus, nos agarró un poco, yo creo que la mayoría despreocupados, ¿no? Y esa prioridad de combatir la delincuencia de un momento a otro se da 10 días después el confinamiento y la restricción de la cuarentena, exactamente el 16 de marzo, y las tropas, las Fuerzas Armadas salen junto a la Policía Nacional a hacer cumplir esta norma. Y acá hay algo importante. En el 2016, en el debate de los candidatos presidenciales, estaba en discusión si las tropas o las Fuerzas Armadas debían salir a las calles. Creo que fue el presidente García el que propuso que salgan a las calles y muchos expertos y técnicos en defensa dijeron que no. Y este debate creo que ha estado durante muchos años en discusión si debían o no salir las Fuerzas Armadas. Pero bueno, el 16 de marzo salieron las Fuerzas Armadas en todo el país y dando resultados de manera inmediata. Bueno, yo no sé si estuvo bien que detengan a 33,000 personas hasta el 30 de marzo, es decir, en 15 días 33,000 detenidos. Y después, hoy sabemos que el principal foco de contagio han sido justamente esas detenciones masivas por evitar que la gente salga a la calle. Entonces, eso creo que fue uno de los principales errores en el rol que le dieron a las Fuerzas Armadas y policiales, de dar demasiada represión para confinar a la gente cuando era difícil lograrlo. Pero a pesar de esto, creo que la gente fue disciplinada hasta el 15 de abril, fecha en la que el presidente Martín Vizcarra anuncia que se había reducido la delincuencia en 84%. Y esto creo que era, por un lado, ¿no?, satisfactorio, ¿no? Porque ya no te iban a robar, bueno, no había gente en la calle, no habían automóviles y se había logrado reducir la delincuencia en 84%. El saldo, digamos, de esta movilización de tropas y de policías nos dejaba 82 policías muertos hasta la fecha, 4,000 contagiados, 1,200 de las Fuerzas Armadas contagiados, más 7 fallecidos de las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional se infectó muchísimo más que las Fuerzas Armadas, al igual que la cantidad de muertos. Entonces, la policía, y ahora quiero integrar a los municipios que cumplieron un rol importante, pero que también a raíz de la transferencia de dinero que le dan a los gobiernos locales para la compra de canastas, a muchos gobiernos locales lo agarraron desprevenidos y sobre todo a los que estaban en las zonas de los bolsones populares. No había un registro ni un censo de las personas que necesitaban estos productos básicos para poder
darle a la gente que realmente necesitaba. Y esto fue realmente, yo creo que un dolor de cabeza para muchos alcaldes, en tiempo récord hacer listas, identificar poblaciones vulnerables, pero ahí también se sumó las Fuerzas Armadas y el Serenazgo para cumplir una función fundamental que era la de ayudar al reparto de las canastas, poner el orden en donde se tenía que poner orden, eh, instalar además las tiendas de campaña y hospitales que se han armado, carpas. La Naval hizo un hospital en tiempo récord, y así las Fuerzas Armadas han hecho un papel importante en la lucha para contener los contagios. Y en ese escenario se hablaba pues de que la curva de infectados crecía ya a un ritmo de 1.4 por ciento diario, ¿no? Y esto inevitablemente iba a llegar hasta más de los 100.000 infectados, que al día de hoy ya hemos llegado a los más de los 100.000 infectados. Entonces, el nuevo rol de la policía y de las Fuerzas Armadas, mucho más allá de detener digamos, de hacer inteligencia en ese momento, fue la de solidaridad, la de llevar, digamos, apoyar en las campañas los puentes aéreos que han hecho las Fuerzas Armadas, importantísimo para poder llevar el oxígeno, por ejemplo, al oriente, al Amazonas, específicamente a Loreto, en donde la población está sufriendo. Yo creo que la furia completa del coronavirus está en Loreto. Es lamentable lo que viene pasando porque lamentablemente la infraestructura hospitalaria y además no hay acceso a las carreteras, no hay acceso por tierra, solamente se llega por vía aérea. La infraestructura, como repetía, es precaria. Y esto ha traído como consecuencia, además, de que médicos, enfermeras se infecten y que incluso colapsen los hospitales, teniendo que armar carpas afuera de la ciudad. Entonces, este es el escenario en que nosotros nos hemos tenido que enfrentar, y el rol que las Fuerzas Armadas y Policiales han venido hasta este momento haciendo, ¿no? Saliendo a patrullar las calles a partir hoy desde las 8 de la noche en un toque de queda hasta las 4 de la mañana, y usando nuevos instrumentos, ya no las armas que sí las exportan, pero ahora tienen que tener una mascarilla, ¿no? Tienen que tener guantes, tienen que usar el gel para poder desinfectarte. Entonces, todas estas medidas preventivas para que se pueda lograr, digamos, que la policía continúe con ese rol, no solamente de controlar las colas, los eventos que se han dado, lamentables, que yo creo que nunca debieron pasar, que es el éxodo que ha habido de peruanos que han vuelto a sus regiones. Yo creo que eso fue terrible, con una respuesta tardía del gobierno, porque había gente que caminaba ya 2 días para llegar a la sierra, para llegar al norte, eh, y se infectaron, y lamentablemente la reacción también en ese momento de nuestras autoridades fueron tardías. Eso yo creo que queda como parte de la lección que debemos que aprender, ¿no? Para no cometer los mismos errores en el futuro. Yo creo que esto nos lleva a cumplir nuevas funciones, a realizar censos distritales para identificar a poblaciones vulnerables, para usar una big data que nos permita conocer con precisión y quirúrgicamente cuáles son las personas que tienen enfermedades preexistentes, con quienes viven, ¿no? ¿Quién los puede atender? Me refiero específicamente a los ancianos, que hoy en día también, lamentablemente, hay muchos que le están pasando mal. Entonces, esto es lo que pasa hasta el momento, pero ¿qué va a ocurrir luego que se levante este confinamiento social, ¿no? Acá en Perú, el lunes o el domingo, supuestamente acaba la restricción de no salir a las calles. No sabemos si mañana el presidente va a alargar esta cuarentena 15 días más, o ya no cuarentena porque estamos en el día 66, pero vamos a hablar de confinamiento social. No sabemos si lo va a hacer el día domingo, o perdón, mañana, pero Perú está en su peor momento, todavía no hemos llegado a la meseta, con un nivel de contagios exorbitante, con una cantidad de muertos oficiales, 3.000, y extraoficiales, y según ya el New York Times, el Financial Times,
dicen que estamos aproximadamente en 9.000 muertos en Lima. Lima es una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes a comparación de Guayaquil, que tiene 2 millones. Entonces, aquí la cantidad de o el impacto del coronavirus se va a sentir peor en los próximos días. Entonces, hay una disyuntiva entre morir de hambre o confinar a la gente en sus casas. Y parte de esto es porque ya la gente dejó de hacer confinamiento social. Hoy uno camina por las calles de diferentes distritos de Lima, están completamente abarrotadas de personas que están vendiendo en las calles, ambulantes, y que la policía está haciendo unas medidas digamos, de control para evitar los ambulantes. Hoy día en Magdalena en Magdalena del Mar, el distrito donde yo vivo, la policía municipal tuvo que tuvo una gresca con los ambulantes que invadían las calles. Entonces hay un problema social que no lo podemos negar, hay mucha gente que ha quedado sin empleos, y por otro lado están las medidas que los gobiernos locales tienen que tomar, que las autoridades y la policía tienen que cumplir, ¿no? Y los nuevos delitos que se van a cometer. Y esto me quiero referir, tenemos luego de post-cuarentena, creo que los asaltos se van a incrementar en forma exponencial. Hay mucha gente que ha quedado desempleada, los asaltantes han estado también confinados, no se hicieron labores de inteligencia en ese momento para capturarlos, y va a haber una ola de asaltos fuerte. El día de ayer han saqueado ya un camión que cayó en la avenida Prealé que llevaba, creo que, alimentos o material de desinfección. Hay un video atroz donde la gente en pleno toque de queda sale a saquear un camión, y esto podría ser el escenario que vamos a enfrentar en las próximas semanas debido a todo yo creo que ya una recesión que se nos viene fuerte. Otros delitos que van a aparecer son los ciberataques, ¿no? Tenemos una nueva modalidad de cometer delitos. Como hoy día las compras se están haciendo online, vamos a estar sufriendo el tema de los ciberataques. Los feminicidios que no han parado en este confinamiento social han bajado, pero no han parado. Entonces hay un fuerte componente de violencia todavía contra la mujer, y que hay que también tomar medidas preventivas. Y finalmente tenemos la falsificación de medicinas. Se está falsificando medicinas y material médico que lamentablemente están vendiendo a poblaciones de escasos recursos económicos. Entonces los retos yo creo que son muchos. Los nuevos roles, además de la policía y de las fuerzas del serenazgo, son nuevos. Estamos hablando ya de medidas de bioseguridad, el uso además de protocolos que deberían los gobiernos locales ya de implementar, de usar de repente cámaras de control de temperatura, de usar estos túneles de desinfección con ozono y con rayos UV que se está promocionando. Y además yo creo que tienen un reto enorme los gobiernos locales. Es la construcción de un centro de operaciones que tenga una sala de crisis. Y esto lo pongo ya para terminar en la agenda. De repente el general Hidalgo nos puede comentar. El Perú no tiene hasta el momento una central de operaciones. Y esto es lamentable. Hemos visto, y el año pasado estuvimos en Guayaquil, nos recibió el ingeniero Zúñiga. Guayaquil, una ciudad con 2 millones de habitantes, tiene un centro de operaciones moderno, con cámaras interconectadas y con una sala de crisis donde monitorean todo lo que viene ocurriendo, cualquier tipo de crisis, y en este momento me imagino la pandemia. Lamentablemente en Lima, en la ciudad de Lima, para resumir, no tenemos una central de operaciones, tenemos 42 números de emergencia, y yo creo que es el momento de que los gobiernos locales, y aprovecho que está el alcalde de Pueblo Libre, tomen justamente estos proyectos para fortalecer su centro de operaciones de seguridad ciudadana. Ya hay muchos alcaldes que están con sus proyectos de inversión pública, y yo creo que es hora de que el actual ministro del Interior pueda ponerle énfasis en fortalecer las medidas de seguridad para los gobiernos locales, porque el reclamo mínimo siempre va a ser para el alcalde, ¿no? Cualquier cosa que ocurra en el distrito, siempre el alcalde es el que va a dar la cara. Entonces,
fortalecer los centros de operaciones de seguridad ciudadana, dotarlos con infraestructura y con equipos bioseguros para que en las próximas semanas podamos tener una ciudad que esté más ordenada y más controlada y se pueda ejercer una función de fiscalización y de prevención, sobre todo, de posibles contagios. Bueno, muchas gracias.